es una pregunta. ¿En la otra profe o yo? Usted, profe. Ay, no me traten de usted, por favor. Bueno, voy a compartir pantalla. Díganme si ven, por favor, porque eh, no estoy muy... Tiene que ser esto. Ahí está. Bueno, está cargando. Díganme si ven, porque hoy está tremendo el internet. Sí, profe, se ve la pantalla, pero está todavía en blanco, no ha cargado. Pues está tu pantalla, Sí, está pero está en cargando. blanco todavía. Bueno, sí, está cargando. Hoy lo que vamos a ver, sí, lo que vamos a trabajar es el tema de repensar la educación en tiempos de pandemia. Sí. Esto fue una charla que se dio en la fundación, ¿sí? Por el Día Internacional del Maestro. Y cuando yo les planteo repensar la educación en tiempos de pandemia, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? En incentivar la educación virtual. A ver de nuevo, porque no lo voy a escuchar. De pronto se refiere a reestructurar nuevas metodologías, utilizar nuevas metodologías, estrategias y también priorizar los contenidos y las actividades que se le dejan a los niños. Perfecto. En este momento tan, pero tan difícil que estamos viviendo a nivel internacional, hemos descubierto un nuevo mundo en la educación que es una educación en contextos de pandemia con una virtualidad que siempre estuvo, pero que los colegios se vieron obligados a incluirlas en sus planificaciones. ¿Sí? Entonces, vamos hoy, ¿sí? Vamos a trabajar respecto a eso porque también tiene que ver con un poco con la inclusión, ¿sí? Porque repensar un poco la educación y el trabajo docente, ¿sí? En tiempos de pandemia hay que pensar diferentes lógicas, ¿sí? Que son las lógicas de la virtualidad, ¿sí? Bueno, esta razón, ya lo dije en la otra clase, que los estuve ahí de incógnito viendo todo lo que están hablando sobre el pensamiento crítico, para pensar un poco también la educación en tiempos de pandemia y en cualquier tipo de lógica, tenemos que entender que el maestro maestro que lucha también está educando, ¿sí? Y esta es una frase muy célebre que lo dijo Paulo Freire, no sé si lo conocen. La educación no cambia el mundo. La educación cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Entonces, a partir de esa lógica, me gustaría preguntarles, ¿qué entienden ustedes por educación? ¿Qué entendemos por dar una clase? ¿Qué interpretamos cuando hablamos de aprendizaje? ¿Qué entendemos por enseñanza? ¿Qué es ser docente y qué es ser un estudiante? A ver, ¿quién se anima? Escucho el micrófono, pero nadie está hablando. A ver, ¿quién se anima a responder? No hay preguntas ni malas ni buenas, ni correctas ni erróneas. Sí. Díganme. ¿Qué es la educación? Ujú. Yo lo defino básicamente como un noble proceso para la adquisición de conocimientos, Bien. ¿sí? De una forma muy simple. Bien. ¿Quién más? ¿Quién quiere agregar algo más?
Yo pienso que puede ser el proceso que le permite al individuo, ¿verdad?, construir nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos, nuevos valores, y también, sí, creencias, etcétera. Bien. ¿Alguien más? O empiezo a llamar por nombre, que eso no me gusta hacer. Yo, profe, tengo la manito levantada. Ay, ustedes hablen porque no los puedo ver. Así que si tienen la mano levantada no lo puedo ver, chicos. Pero dale, decime. Bueno, para mí la educación es la transmisión de conocimientos a personas que, para un mejor vivir de las personas a las cuales se les transmite dicho conocimiento. Y al tener un mejor vivir, un mejor plan de vida, pues con eso sí se puede cambiar el mundo, de a poquito. Por eso es la importancia de uno poder transmitir los conocimientos necesarios y buenos para que esa persona que los adquiera, pues también coja buen camino y así pues mejoramos todos. Bien. ¿Quién más? Profe, yo pienso que Profe. la educación es esa formación que está destinada para las personas en aras de desarrollar, de contribuir al mejoramiento o de potencializar todas esas capacidades y habilidades que nosotros tenemos, no solamente en lo intelectual y académico, sino también en lo moral, en lo ético, en lo social, en lo cultural, es decir, en todos los aspectos de nuestra vida. Bien. Una pregunta. Ya tenemos un poco resumido lo que es educación. Sí. Salieron muchos factores como transmisión, formación, pero no sé si alguna vez escucharon el tema de la educación bancaria. A ver, ¿qué significa educación bancaria? ¿Qué se les viene a la cabeza? Está relacionada con el manejo del dinero, ¿no? Ah, un poquito así, un poquito así. A ver, ¿alguien más? La educación, cómo ahorrar. Pablo Freire. Escuché Pablo Freire y no te escuché más nada. A ver, decímelo de nuevo. Sí, señor. Paulo Freire, que habla sobre educación bancaria. Bien, ¿y qué plantea Pablo Freire? Plantea algo así como el hecho de que el educando, el niño, se llena de conocimiento como si fuera un banco. Listo. Entonces él se vuelve como simplemente un recipiente de ese conocimiento, de ese saber. Bien, ahí está. Ahí me Una tabla. encanta esa Profe. definición. Sí, Profe, yo pienso que son aquellos procesos y contenidos que el estudiante puede tener. bien. La idea de educación bancaria, como bien decían los compañeros, es la siguiente. Pablo Freire plantea, hoy en día tenemos una educación en la cual el docente se piensa que tiene muchos conocimientos. Entonces va a la clase y hace como el banco, hace una transacción, ¿sí? Vamos a ver biología, vemos biología 1, perfecto. Vemos matemática 1, perfecto. Vamos transfiriendo o transmitiendo ese conocimiento a un estudiante. Es como si fuera un banco, estamos haciendo una transferencia de conocimiento al estudiante. Pablo Freire lo que plantea, pensar a la educación, ¿sí?, con el concepto de transmisión, muestra como una analogía directa en pensar al estudiante como una tabula rasa o un recipiente vacío donde el docente va llenando conocimientos. Entonces yo les propongo pensar a la educación como una construcción entre el docente y el estudiante,
donde se construye conocimientos a través de la circulación. ¿Sí? ¿Me explicó? ¿Estamos bien Profe, así? Sí. profe, lo que usted está planteando, yo pienso que Freider hace muy, o sea, esa educación que él plantea es demasiado tradicional. ¿Por qué? Ay. Porque él solamente, o sea, como él al estudiante lo ve como un ser que no piensa. En cambio, lo que usted está diciendo, o sea, una educación donde ambos puedan participar, tanto el estudiante como el docente. Correcto. La educación bancaria, ¿sí? Es una educación que busca pensar al estudiante, las relaciones entre estudiantes y docentes como una visión tradicional. Freire lo que plantea que es a partir de la construcción del conocimiento entre el estudiante y el docente se genera el aprendizaje significativo. Perdón, chicos. Entonces, a partir de ahí, empecemos un poco a desnaturalizar el concepto de transmisión. Nosotros como docentes no transmitimos conocimientos, tenemos que construir conocimiento con el otro. Yo aprendo de mi estudiante a medida que él aprende de mí y generamos conocimiento. ¿Sí? Eso se va a dar en el encuadre de una clase. ¿Sí? En este caso, una clase. ¿Qué sería una clase en sí? ¿Cómo podríamos definir una clase? Profe, clase se puede definir como una actividad, o sea, donde una reunión de conocimientos donde cada participante puede dar su punto de vista, utilizando estrategias, metodologías y diferentes puntos de vista donde los estudiantes obviamente tienen que respetar la opinión de los demás. Bien. ¿Alguien más? Y yo lo vería como un acompañamiento. Sí. Yo digo que espacio en el cual obtenemos conocimientos con un fin educativo. Una clase es el momento oportuno donde existe una relación y un vínculo entre un docente y un estudiante con el fin de crear un conocimiento específico sobre la realidad que vive el estudiante o el maestro. Bien. Entonces podríamos decir que una clase es el espacio donde se juegan diferentes conocimientos a través de la circulación de la palabra, de diferentes estrategias, de la vinculación con el otro, ¿sí? Y a partir de ahí se puede construir conocimientos para llegar a generar un aprendizaje significativo. ¿Correcto? ¿Vamos bien por ahí? Sí, señor. Bien. Entonces, la pregunta. Nosotros entendemos, siempre hablamos sobre el aprendizaje, ¿sí? Siempre trabajamos sobre el aprendizaje, pero nunca nos preguntamos qué es la enseñanza. A ver, entonces, teniendo en cuenta lo que habíamos planteado de la educación, de una clase, ¿qué se podría decir que es la enseñanza? Como técnicas de como de aplicación a ese saber, por ese saber. Puede ir por ahí, sí. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más quieren agregar? Profe, el enfoque de la docencia se basa más que todo en ver al docente como un ser ejecutor que se encarga de transmitir sus saberes,
sus creencias, sus habilidades y que digamos que imparte esos conocimientos y esas materias que tiene a través de sus estudiantes con el fin de generar un aprendizaje significativo y propio. Bien. Enseñanza es el proceso mediante el cual una persona, ¿verdad?, a través de herramientas, a través de técnicas o métodos, transmite un conocimiento específico a un grupo de personas. Bien. Yo complementaría el compañero anterior con que no solamente el conocimiento, sino que logra desarrollar habilidades, capacidades en los estudiantes para ser personas útiles en la sociedad. Porque al final de cuentas, en la enseñanza no buscamos solamente desarrollar conocimientos, sino darle las herramientas a esas estudiantes, a esa persona, para resolver problemas en la vida cotidiana, para ser exitosos, digámoslo así, en sociedad, en su contexto. Justo entraste en un tema muy clave que acá se disputa mucho, el tema si la educación tiene que estar a base del mercado o por fuera del mercado. Es una discusión que tenemos mucho en Argentina, muchos pedagogos, cientistas de la educación y filósofos de la educación. Es más, por eso se hicieron varias reformas educativas, siempre en esa visión. Bueno, entonces ya hemos definido las tres primeras preguntas. Si se acerca la tercera, ¿qué sería ser docente? Profe docente sería un guía. Digo que es un guía donde nosotros vamos a guiar al estudiante a que no se rinda, a tener pues como esas metodologías para que ellos puedan tener un aprendizaje significativo, pues sería como, sí, un guía, digámoslo así. Bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué es ser docente? Profe, yo pienso que el docente es un mediador o un facilitador, es como un puente más o menos entre los conocimientos, toda la exploración de los saberes y el estudiante. Bien. ¿Y el estudiante qué es entonces? Profe, sería un sujeto social que tenga derechos, pensamientos, tiene derecho a hablar, a dar su opinión, sí, digámoslo así, por esa parte. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser un estudiante? Un actor puede ser un actor, el actor de la educación. Sí, un actor de la educación. Entonces, ¿vieron cómo fueron transmutando las concepciones? Sí. Perdón, alguien que busca aprender, alguien que está buscando, digamos, desarrollar alguna base de un conocimiento o desarrollar alguna meta o algún propósito objetivo. Bueno, perfecto. Ustedes vieron cómo a medida de que nosotros fuimos definiendo fuimos desmenuzando en algunas partes. Al principio dijimos que se pensó a la educación como transmisión, después trabajamos sobre el concepto de construcción, también dónde se genera esa construcción. Hablamos sobre aprendizaje y enseñanza, pero al momento de volver al docente salieron dos concepciones, una como guía y otra como objeto de, en este caso, de transmisión del conocimiento. Pero cuando hablamos del estudiante, lo entendíamos como un actor social. Entonces, esas concepciones que muchas veces
entran en las definiciones que pueden ser ambiguas, demuestran que son concepciones que entran en tensión cuando nosotros hablamos o repensamos respecto a la educación. Ahora imagínense cómo estas concepciones entraron en tensión con la pandemia. Sin ir más lejos, aguarden un minuto. Por favor, compañera Gloria, ¿será que puede apagar el micrófono? Bueno, con las lógicas presenciales, cuando nosotros nos manejábamos en la presencialidad, íbamos a un colegio, nos juntábamos con los estudiantes, tomábamos en mi caso tomábamos unos mates, hablábamos en la sala de profesores, salíamos e íbamos a la biblioteca, nos encontramos con diferentes lógicas que van a entrar en contraposición con las preguntas anteriormente trabajadas. En las lógicas presenciales encontramos el espacio geográfico vivido. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, lo vamos a ir desmenuzando un poquito más. El espacio de vinculación psicoafectiva, como bien decía muchos de sus compañeros en la definición de clase, y el espacio de recreación. En este caso, el espacio geográfico vivido son, cuando ustedes ingresan a un colegio, no les pasa eso que cuando ingresan a un colegio ya saben, ¿sí? Por ejemplo, cómo es el aula, cómo es la biblioteca, donde el espacio geográfico vivido se representa en todos los lugares a donde cohabitan, ¿sí? Los estudiantes, por ejemplo, las aulas, las bibliotecas, en este caso los laboratorios, donde son espacios de construcción del aprendizaje los más tradicionales, ¿sí? En este caso, el espacio de vinculación psicoafectiva, tanto para docentes como para los estudiantes, son la sala de recreo, los patios, la sala de profesores, el comedor, ¿sí? A esto se refieren, son lugares a donde hay una recreación de los vínculos psicoafectivos entre los individuos. ¿Me explico hasta ahí? Sí, profesor. Sí, Sí, señor. Sí, profe. En este caso, los espacios de recreación, no sé si yo lo trabajamos yo lo trabajo con una visión de lo que conozco, ¿sí? Por eso la idea es que intercambiemos también. El espacio de recreación, en nuestro caso, en Argentina son los campamentos para los estudiantes, son todo lo que tenga que ver con los picnics, también las actividades como son bingos, kermeses. No sé si eso lo hacen en Colombia, hacen ese tipo de espacios o actividades. Eso es un privilegio, profe, le cuento. Para ser sinceros, en Colombia la educación tiene una problemática bastante grande en el sentido de lo que es estructura, de lo que es espacio, aulas, elementos tecnológicos y demás. Y digamos que ese tipo de actividades que en Argentina, como usted nos habla de picnics, de salidas, excursiones, eso acá, sinceramente, es solamente en instituciones privadas que uno puede ver ese tipo de actividades. En las instituciones públicas normalmente no se ven ese tipo de cosas por la precariedad que existe entre, digamos que la parte económica con el gobierno y la cantidad de estudiantes también que hay en cada aula, 40, 50 estudiantes para un docente, entonces es muy poco probable que suceda acá, solamente en las instituciones educativas privadas. Bueno, nosotros en Argentina tenemos una ley que respeta estos tres espacios, el espacio de recreación. Los colegios tienen la obligatoriedad de por lo menos realizar entre 3-4 salidas de recreación con los chicos, ir a museos, nosotros antes íbamos a las fábricas recuperadas de los trabajadores,
también hacer picnics, nos juntábamos en una plaza y cada uno llevaba algo y hacíamos picnics. La idea era, en este caso, eran espacios para recrearse y repensarnos a nosotros mismos. No, es algo, en nuestro caso, es algo habitual en lo que es Argentina, en todos los colegios, hasta que llegó la pandemia. Porque bueno, no sé si nosotros tenemos, el gobierno, tenemos dos tipos de fondos. El gobierno nacional y el gobierno jurisdiccional. Ambos gobiernos, por la ley de nuestra Constitución, tienen que financiar, supervisar y, en este caso, garantizar todo lo que refiere a la integralidad de la educación de cada uno de los estudiantes, de inicial, de primario, de secundario y universitario y superior. Es una ley que no se puede cambiar. Está desde 1994. ¿Sí? Bueno, a medida que ustedes me van contando, yo también voy aprendiendo. Porque yo la última vez cuando hablaba con Luis, yo hablaba desde mi autobiografía. ¿Sí? O sea, nuestros marcos teóricos, nuestras ideas, nuestras opiniones se basan en una autobiografía, en una visión de lo que nosotros vivimos. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, señor. Sí, señor. Ay, chicas, yo Sí, no les quiero decir nada. Perdón. Díganme, Alan, por Entiendo. favor, porque acá yo La entiendo que costumbre. parezco viejo, ya sé, parezco Es la viejo. costumbre. Pero cuando me dicen señor me siento más viejo. Sí, profe, Les cuento sí, una profe. anécdota. Yo dando clases una vez, la primera vez que ingresé a dar clases, una de mis estudiantes me dijo, sí, señor profesor. Eso entró, yo tengo un gran problema con la edad. No me gusta cumplir años, me gusta quedarme siempre en los mismos. Así que durante muchos años voy a quedar en la edad que me gusta. Entonces cuando me dijo señor, ese día me puse tan mal, chicos. Eso también tiene que ver Con con... respeto, profe. Sí, Es ya con sé. respeto. Acá lo utilizamos como un término de respeto, de admiración. No porque sea un señor, no, sino que el respeto, cuando un superior nos habla, cuando un profesor nos habla, pues nos dirigimos. Pues yo creo que es una costumbre de nuestro país en general. Ay, Costumbre cultural. Sí, acá también, Exacto. cultural. Incluso no tiene muchos estudiantes de Antioquia, porque donde tuviera estudiantes del interior del país en gran cantidad, se sintiera más viejo todavía. Dicen sí, señor. A todos dicen sí, señor. Total. no, a mí díganme Alan. Yo a todos mis estudiantes les digo que me digan Alan. Es más, en los colegios pasa que acá también te dicen, te tratan de usted o profesor. Algo que nunca me gustó desde que inicié es que me digan profesor o usted. Díganme Alan, porque si bien yo aprendo mucho de ustedes y yo intento de que ustedes podamos intercambiar conocimientos y eso para mí es lo mejor. O sea, no creo que haya relación de superioridad ni nada. Yo creo que es una relación de vínculos y que todos aprendemos todo. Es más, yo desde que inicié con ustedes fui aprendiendo un montón de cosas que las fui llevando a mi colegio, así que, porque mi colegio es el primer, son mis conejillos de indias, los voy probando. Pero bueno. Profe, le voy a comentar una anécdota. Yo Sí. estudié en diferentes regiones del país
Entonces, lo que fue, digamos, mi primaria y parte de bachillerato la hice en el interior, y en el interior uno llama al profesor por su nombre. O sea, yo lo llamaría Alan. Sí. Porque, es tu nombre. Y cuando uno está en clase, uno tutea al profesor porque es un amigo para uno. Cuando yo vine a estudiar acá a la costa, a la región norte del país, que es otra región del país, a terminar mi bachillerato, yo llamaba a los profesores por su nombre y los tuteaba también, porque era lo que yo venía visto. Y eso me regañaron, una vez me regañaron y me dijeron que por qué era tan atrevida de llamarle a los profesores por su nombre, y yo, pues es que yo siempre he visto a esos profesores por el nombre. Entonces ahí fue donde yo empecé, está bien, y se me hacía como raro también decirles, sí señor, o por el nombre, sí profesor, cuando yo estaba acostumbrada, profe, a decirles por el nombre. Entonces también es para que vean la diferencia, que también en un solo país hay esos cambios. Ahora imagínate, ahora imagínate de país a país. Sí. Es más, a mí me encanta cuando yo a veces digo, qué lindo, a mí me encanta, yo me imagino esto en la presencialidad. Si yo estuviera allá, yo creo que estaríamos todos en un patio o en una plaza, porque me gusta mucho estar en los patios del colegio, no utilizo las aulas, y estaríamos todos con cartulinas, o haríamos diferentes actividades. A mí en el colegio me pusieron un apodo, no uno de los mejores, pero porque me gustan, me dicen acá, fumones, significan las materias que son muy lúdicas. Entonces, me apodaron así. Bueno, que eso también me llevó que, por ejemplo, en las lógicas presenciales, hoy si yo estuviera allá, estaríamos con un mate, todos en ronda, estaríamos con láminas. Y esto lo que generó, las lógicas presenciales, como dicen acá, ya cortaron con la pandemia. E irrumpió el COVID. Esto es lo que llevó a los estados, no sé cómo fue en su caso, pero nosotros cuando surgió los primeros 60 casos de COVID, nos aislaron a todos y tuvimos una virtualidad obligada. En este caso, una virtualidad que los docentes empezamos a crear Classroom, el ministerio hizo aulas virtuales, se crearon becas específicas, se crearon becas de alimentación, becas egresar, becas progresar. Y trabajamos sobre esta falta, porque es una falta, las lógicas presenciales son una falta de estar con el otro. ¿Sí? Lo que llevó a la virtualidad obligada es que en muchos de los casos los docentes traspolaron las lógicas presenciales a lo virtual. Y esto generó diferentes problemáticas. ¿Alguno de acá sigue estudiando? ¿Sigue estudiando alguno de acá? Sí, me van a decir que sí, porque están en la diplomatura. Pero bueno, no sé cómo pasó en ustedes, pero, por ejemplo, ¿a qué me refiero con traspolar las lógicas de presencialidad? Era pensar que que el Classroom era un depositario de PDFs, de textos, de actividades. Entonces, todos los días se les subían a los chicos actividades o se le creaban Meet de 2, 3, 4 horas para que los chicos pudieran hacer lo mismo que hacían en clase presencial. No sé si a ustedes les pasó. Me encantaría que me dijeran algo. Sí, profe. Sí. Y sin embargo, fue duro el cambio porque no todos los docentes sabían manejar estas plataformas. Entonces, al principio sí fue un poco caótico, por así decirlo,
tanto para nosotros como los docentes, como para los chicos. Sí, Entonces, sí, el cambio ha sido un poco difícil. correcto. Fueron cambios que fueron inesperados. ¿Qué pasó con esta situación? Hubo diferentes problemáticas. En lo vincular psicoafectivo, porque nosotros cuando estábamos hablando, ¿sí?, de lo vincular, las lógicas presenciales tenían esos 3 espacios que, por ejemplo, yo salía del aula, me iba a tomar un café con la sala de profesores, o me iba al recreo con los chicos y hablábamos o tomábamos unos mates. Pero eso ya no estaba. Ya pasamos, por ejemplo, pasamos de conocer a un profesor en la presencialidad, de tomar unos mates, de pensar las actividades en conjuntos, a una pantalla. Todo reducido a un classroom. O sea, la pregunta era cómo generar un vínculo a través de ese classroom. Cómo generar un vínculo con los estudiantes, decir, hey, estoy acá. También en el trabajo, sí. Pues yo creo, profe, que Alan, que es, que es como estar uno en la pantalla como si uno estuviera hablando con un amigo en la pantalla, porque uno se comporta de manera diferente. Y para que no se pierda ese afecto, esa conexión entre alumno-docente. Yo soy partidaria de que uno debe ser amigo del alumno, o sea, no soy de que yo soy docente, me respetan, hago yo lo que quiero, no. Yo soy amiga del docente, del alumno, inclusive así el alumno me cuenta muchas cosas. Y sé yo de la problemática que puede estar pasando y de su vida, en fin, porque ya uno va, como quien dice, dándole confianza al muchacho. En esto de la virtualidad, nos ha tocado como ser recursivos y portarnos nosotros mismos, como si estuviéramos nosotros en clase. Obviamente no estamos en físico, pero entonces es como un reto para nosotros tratar de que el alumno se sienta en confianza. Ha de ser un poco también difícil en cierta forma porque lo toman de manera como un poco rígida y porque los muchachos están recibiendo sus clases en sus casas. Entonces, por ejemplo, yo tuve una vez una alumna, porque yo he dado una clase virtual, que ella tenía una niña. Y entonces ella era penada porque cada vez que daba la opinión o que ella iba a dar una opinión o algo, salía la niña en la pantalla o algo y yo le dije, no te preocupes, tú estás en tu casa, es tu niña, o sea, no te preocupes, desde que tú puedas contestar y todo, no hay problema de que tu niña te moleste. Si ha pasado que hasta los grandes periodistas en pantalla los han interrumpido los niños o algo, pues entonces eso no te preocupes, eso está bien, estás en tu casa, yo estoy en la mía, me puede pasar cualquier cosa, pero sigamos normal como si estuviéramos hablando normal. Y eso crea como vínculos de confianza entre alumno y profesor, desde mi punto de vista, Alan. No, por supuesto. En este caso, lo que nos hizo la pandemia, les cuento una anécdota. Yo soy docente de primer año del secundario. Yo recibo a los chicos de primer año. Por lo general los chicos no me conocen en primer año. Y cuando pasó esto, yo tuve un leve acercamiento con los chicos por el Classroom. Entonces, cuando volvimos a hacer las guardias, nosotros hacíamos guardias pedagógicas para repartir viandas. Viandas para nosotros son los elementos, la caja o sea, como hay muchas personas que se vieron afectados, los gobiernos hicieron cajas alimentarias para repartir a los estudiantes. Entonces nosotros íbamos y las repartíamos. Y me acuerdo que vino un estudiante y me sonaba el nombre. Vamos a ponerle Brenda. Digo, ¿vos sos Brenda? Sí. Y digo, bien. Entonces, desde la caja, yo soy tu docente, le dije. Me dice, ¿vos sos Alan? Y ahí quedó esa visión de lo vincular, de lo psicoafectivo. Claro, ella no me había visto hasta que fue al colegio.
hasta que recuperó un espacio geográfico vivido y hasta que me vio. Y a partir de ahí fue otra relación, otra forma de vincularse. Después, otra esfera que vino fue el trabajo docente. Sí, yo conozco que todos ustedes son docentes, entonces, una de las cosas del trabajo docente fue, estábamos en una lógica virtual, no tenemos la capacitación correspondiente, estamos trabajando más horas de lo normal, porque repensar todo lo que nosotros hacíamos en las lógicas presenciales conlleva a capacitarnos en cómo utilizar el Classroom, cómo utilizar el Meet, todo prueba y error, capacitarnos cómo pasar todo a PDF. Y eso representa un tiempo, eso representa una carga más en el docente, en el trabajo docente. Después otra visión es en los procesos de enseñanza y aprendizaje, porque las lógicas virtuales tienen otros modos de pensar. Entonces, hubo varias situaciones. La planificación, la evaluación, la despersonalización, o sea, nosotros estábamos hablando con cuadros. A mí, por ejemplo, ustedes ven, yo veo un cuadrito que dice JM. Entonces, hay una despersonalización que yo no logro vincular con la persona que hablo con la imagen. Entonces, muchas veces una persona por lo general tarda en su proceso de socialización en generar un vínculo psicoafectivo. El contexto material, hay que ver si todos los estudiantes y todos los docentes tienen los elementos materiales. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de la inclusión, que no solamente pasaba por la inclusión dentro del aula, sino también la inclusión económica? Todos los estudiantes tienen internet, todos los estudiantes tienen dispositivos para ingresar. No solamente eso. ¿Qué pasa con los estudiantes que tienen algún tipo de trastorno cognitivo, trastorno psicológico? ¿Tienen en su contexto, en su vida cotidiana, la posibilidad de afrontar este sistema, esta educación virtual? Las actividades. ¿Cómo nosotros pensamos las actividades dentro del contexto de la pandemia? ¿Es solo dejar una actividad de 5 puntos, dejar un texto y ya está? ¿Cuáles son los contenidos prioritarios? Nosotros lo que pasó con el tema de la pandemia es que nosotros tenemos un currículum marco que dice, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, currículum de psicología de 4º año de secundaria. Entonces aparecen todos los temas que tienen que dar dados. Con esto de la pandemia, todos esos contenidos se volcaron a contenidos prioritarios, entendiendo esta situación de que no todos tienen la misma conectividad, que no todos pueden tener las cuestiones materiales correspondientes, y al mismo tiempo por ahí tienen una computadora, pero son 5 hermanos. Entonces se dieron los contenidos prioritarios. Eran contenidos que los docentes creíamos prioritarios para que los chicos puedan pasar el siguiente año. Bueno, desvinculación psicoafectiva. Muchos de los chicos dejaron de ingresar a los MIT porque por ahí no lograban ese vínculo con el docente. No es lo mismo tener al docente en persona que tenerlo así en un cuadradito, como nos vemos hoy en día. Y también el exceso de trabajos ITPs, de trabajos prácticos, de PDFs. ¿Sí? Eso también lo que generó una problemática en esas 3 esferas. ¿Vamos bien por ahí? Buenas noches. Sí, entendido. Muy bien. Sí, señor. María, también el acompañamiento familiar. Ahí está. El acompañamiento familiar también es preciso. Hay que ver con qué entorno familiar nos encontramos. Hay que ver con qué entorno está el estudiante. ¿Sí? Actualmente, la virtualidad maneja otras lógicas.
tanto de sentidos como de construcción de subjetividades, las cuales entran en conflicto con los sentidos, las lógicas y las construcciones de subjetividades de lo presencial. O sea, cuando nosotros intentamos de traspolar lo presencial a lo virtual, entra en choque, porque es como que decir, no, ya no tenemos ese vínculo afectivo de la manera presencial. Entonces hay que buscar otra forma. Si los chicos no logran por Classroom, por WhatsApp, si tenés que, en mi caso, en uno de los colegios, que yo no estaba, los docentes fueron a buscar a los estudiantes casa por casa. Y es necesario generar un vínculo. Porque sin vínculo no hay aprendizaje significativo. Puede haber un académico que se haya recibido en las mejores universidades. Pero si no genera un vínculo con el otro, no hay posibilidad de aprendizaje significativo. No hay posibilidad de una construcción del aprendizaje. Entonces, hoy en día, pensar a la educación en torno a esta situación, a esta nueva normalidad que nunca sabemos qué va a pasar el día de mañana, porque cada vez que viene algo nuevo, no sé, en nuestro caso, nos están vacunando a todos y salió la variante Delta acá en Argentina. Entonces es como que no sabemos qué va a pasar. En este proceso de nueva normalidad hay que ir construyendo nuevos vínculos psicoafectivos, personalizar a la otra persona con la que estás enfrente. Si es necesario crear grupos de WhatsApp con los estudiantes, incluirlos, incluir también a las familias. Por ejemplo, no sé, pensando a grosso modo, por ejemplo, ¿qué nos cuesta, por ejemplo, dejar una clase? No sé, matemática, bien ejemplo. Y decir, bueno, hoy, lunes, tenemos matemática, no vamos a usar matemática, vamos a jugar un tutti frutti virtual. O vamos a presentarnos. O ¿con quién vivimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué animales tenemos? Ir conociéndonos, ir pensándonos y a través de esa virtualidad generar un vínculo psicoafectivo. ¿Algo que quieran agregar? Profe. Sí. Hola. Aquí en Colombia se dio un caso que fue bastante triste y pues digamos que la mamá dejó dormir al niño hasta mediodía, no se conectó a la clase y la profesora al ver que no se conectaba la llamó y le preguntó que sí, por qué el niño no se había conectado. La mamá le dijo que estaba dormido todavía y ella le dijo, ¿cómo es posible que hasta esta hora, que ya a mediodía todavía el niño está dormido? Y le dijo, profe, lo que pasa es que hoy en mi casa no amaneció nada que darle a mi niño de comida y preferiblemente lo dejé dormir para que no te diera cuenta de esa realidad. Entonces vemos cómo el factor económico también influye de manera negativa en esta virtualidad que estamos viviendo actualmente. Y ojo, estas situaciones económicas siempre estuvieron. No es que aparecieron solamente con la pandemia. Lo que pasa es que la pandemia profundizó esa brecha y sacó a la luz muchas cosas que en la cotidianeidad nosotros como docentes por ahí no las podíamos percibir, porque también un docente va de un colegio al otro, tiene 40 estudiantes, por ahí se enfoca en todo, se intenta hacer su mejor posible, pero por ahí le dice un chico, me duele la cabeza. Me duele la cabeza. ¿Por qué? ¿Desayunaste? Sí, en realidad no desayunó. Entonces, nosotros como docentes, en la sociedad, yo sé que muchas personas van a estar en contra de lo que estoy diciendo. Pero bueno, más allá de lo que voy a decir después, es necesario
no mirar, no ver, sino observar detalladamente lo que sucede. Porque lo que hoy en día pasa siempre estuvo dentro de las aulas. Siempre estuvo la familia que por ahí viven 5 personas en una habitación y que la nutrición no es la mejor porque no tienen los medios materiales. Eso fue lo que se dejó ver muchas veces. Vieron que lo que decía Vaquero, ¿sí? ¿Se acuerdan del texto? Claro que sí, profesor. Política pública. De hecho, pues hablando también en estos días como de todo lo que está pasando, pues me encontraba con un caso de estos así como de que la persona no tiene que comer y es una familia entera y esto. Y pues hablábamos de que, por ejemplo, se aprovechara esta nueva normalidad porque como que quieren reactivar todo otra vez y pues no, o sea, que no sería como la forma y que lo que pues tendríamos que apuntar o lo que se tendría que aprovechar en estos momentos es, por ejemplo, hacer huertas en las casas o inventarnos o reinventarnos ese sistema de nosotros mismos producir nuestro alimento y que pues en casa pues se aproveche digamos que de pequeñitos espacios para hacer digamos que cualquier huertito y pues se pueda otra vez como volver a ese trueque de intercambiar, no sé, limones por tomates y cosas así, porque pues, no sé, como activar como esa función comunitaria de la misma gente que está como, pues que se había perdido porque realmente siempre, pues los antepasados, pues mi abuela, pues hablando con la abuela me decía que antes era así, que yo sembraba una cosa y tú sembrabas la otra y compartíamos lo que se tenía y nadie pasaba hambre y era en el campo y era pues así como que no tenían mucho, pero lo poquito que tenían, pues sabían cómo aprovecharlo y pues darle como no sé, como ese sentido de vida a la misma comunidad. Perdón, escucho eco ahí. Eso es importante. Sí. Yo sé que muchos de ustedes son docentes o son docentes en formación. Somos todos colegas y compañeros. No importa de qué país seamos, no importa dónde demos. Y bueno, yo siempre le digo a mis estudiantes de formación docente, a mis colegas y a mis estudiantes del secundario, sigamos luchando, porque luchando también se está educando. Y esto me refiero, y acá voy a dejar de compartir pantalla porque los quiero ver fijamente, aunque no los vea, la importancia del rol docente es enseñar y construir la visión de que todo ya está dado. Y si el docente tiene que salir a la calle, es necesario para la educación. Porque si no luchan por una educación pública, laica y gratuita, no se garantiza el derecho de la educación. Y ustedes, como yo, lo tenemos que hacer. Y si es necesario salir a la calle, si es necesario hablarlo en las aulas, hacer clases públicas, lo tienen que hacer. Porque el docente es el único garante de educación, del derecho a la educación, del derecho a la identidad y el derecho, sobre todo, a transformar el mundo que vivimos. Eso. Sí.
Y Profe, a mí me surge una definición sobre docente. O sea, para mí un docente es el camino, el vínculo y ese horizonte entre el saber, un conocimiento, y entre el alumno. Por otra parte, respecto al documento que abordamos del trabajo, digamos que es un texto muy enriquecedor y ahí habla sobre que el alumno no puede configurarse fuera del espacio escolar. Tenemos que tener en cuenta la diversidad de ese estudiante, de ese contexto, y también la presencia de ese discurso, de esas prácticas que están vinculadas al saber pedagógico. También hablaba sobre una matriz, sobre un dispositivo que también tiene que ver con la producción de todos esos saberes propios del estudiante y también con cómo se concibe el espacio escolar. ¿Me Es escucha, profe? interesante porque Vaquero en una, en una, en una charla, creo que la mayoría de los pedagogos, de los cientistas de la educación, de los docentes, creemos en la necesidad imperante que la educación tiene que ser gratuita. Y eso también habla de inclusión. Es cuando... Profe. Sí, ya me callo. Siga, no se preocupe. Solo No, quería hacer era... un comentario. Yo me acuerdo cuando recién estaba hablando, conociendo un poco más a Luis y a otros profesores, me decían que la educación la tienen que pagar. Y por ahí a mí no me... Desde mi vivencia, me costaba mucho entenderlo. Porque decía, ¿y aquel que no puede pagar la educación? Aquel que no puede pagar la universidad, ¿qué pasa? Eso también es parte del derecho a la educación. Miran el ejemplo tan extremo que nosotros tenemos, Chile. En Chile todo empezó que los estudiantes se cansaron de las prácticas perversas del capitalismo voraz en la educación. Y saltearon los molinetes del subte. Y ahora se está reviviendo el tema de que la educación vuelva a ser pública y no paga, y tenga que ser financiada por el Estado y garantizarle a todos sus ciudadanos el derecho a la educación desde el nivel inicial hasta el superior universitario. ¿Sí? Profe, es que usted no se imagina la cantidad de estudiantes que tienen ganas de estudiar, la cantidad de muchachos que tienen ganas de estudiar y hacen lo que sea por poder estar en un aula de clase, pero muchas veces el nivel económico no los permite. Aquí en Colombia, desafortunadamente, la educación privada o así es muy cara. Son muy pocos los estudiantes que van a la universidad. Y hay talento, profe, hay talento en muchachos que uno dice, por Dios, ¿por qué no está estudiando en universidad? Pero son pelados que muchas veces no tienen ni siquiera para desayunar. Yo estuve también en una clase, por ejemplo, donde yo sí vi que uno de mis chicos no iba a clase y yo pues no asistía a mi clase virtual. Entonces hablé con él y lo que me dijo fue, profe, es que yo vivo en una vereda y no tengo computador y tengo que caminar 2 horas para llegar al lugar donde puedo tener un computador para poder asistir a su clase. Y mi clase era a las 8 de la mañana. Y él vivía en una zona roja, por así decirlo, donde no le estaba permitido salir a cierta hora porque era peligroso. Todo eso son cosas que se viven en mi país y que de pronto por esto de la pandemia la gente se está dando cuenta, pero no es cosa nueva, eso siempre ha estado, siempre ha habido necesidad económica, siempre están los chicos que tienen que caminar 2-3 horas para llegar a un aula de clase. Hay chicos que pasan trabajo
y hay otros chicos que teniéndolo todo no estudian, y hay otros que sí quieren y no pueden. Entonces son los diferentes, como los diferentes aspectos que hay en mi país. Y disculpe, y el gobierno es tan canalla que, por ejemplo, nosotros vemos en las noticias que romantizan esa pobreza y esa falta de oportunidades, y vemos que en las noticias salen niños inventaron computador con desechos que encontraron en la basura, y eso es noticia nacional y eso lo muestran como si fuera la gran cosa, y eso se ha convertido en el morbo más de parte del gobierno aquí en Colombia por la falta de oportunidades, y es lamentable. Profe, buenas noches, Alan. No me acostumbro. Y yo más que todo que soy de la costa. Vea, en estos momentos mis hijos estudiaron todos en un colegio público. Yo tuve la oportunidad de trabajar allí. No de planta, pero sí hice muchas licencias. Y en estos momentos tengo solo la niña pequeña que está en el grado 8º, porque ya los otros, para la gloria de Dios, están en universidad. Mi hija le tocó esperar 3 años después que se graduó con un puntaje bueno en las CIFES, pero quería estudiar una carrera que solamente la hay en la Universidad de Medellín y en Bogotá. Mi niña, la niña de 8º, tiene unos compañeritos que no tienen acceso a internet. Bueno, nosotros hicimos un pequeño sacrificio y ampliamos las megas del internet. Y vienen aquí a mi casa y se sientan en la terraza, los papás desde preescolar, se sientan en la terraza de mi casa, yo les saco una sillita, los acomodo bien y se sientan a copiar los talleres porque no tienen para una copia, no tienen, pero le cuento que es una situación bastante que uno dice, Dios mío, nosotros nos quejamos de la situación y mire cómo está esto. Y es muy triste porque no tienen un celular, no tienen un computador, no tienen para pagar una hora de internet, que a lo mejor mucha gente dice, no, que 1.000 pesos no son nada. Con 1.000 pesos ellos pueden comprar algo para completar un almuerzo. Entonces es una situación que se está viviendo tan patente y como usted lo dijo anteriormente, está saliendo a flor. O sea, se está, como le digo yo, por la cuestión de la pandemia, está, alguien que me ayude con la palabrita. Visibilizando. Es correcto. Entonces es una situación tan difícil. Yo trabajaba en una institución privada y los niños que estudiaban allí, también el colegio quedaban en la zona sur también, y en ese colegio los niños pagaban el colegio con lo que les llegaba del gobierno en Jóvenes en Acción, en Familias en Acción. No estaba de acuerdo con la directora, yo era la coordinadora académica, era una escuelita pequeña privada, no estaba de acuerdo con ella cuando ella devolvía a un niño. Y ella me decía, pero es que tú no tienes que tomarte esas situaciones a pecho. Ellos verán a ver cómo solucionan eso. Yo dije, no, sinceramente no soy capaz, no soy capaz de ser indiferente a una situación así. Yo cómo voy a devolver un niño. Había niños que llegaban sin desayuno, sin almuerzo, que el hecho de solo uno verlos en clase, porque yo trabajaba en la jornada de la tarde, en el campo, porque la primaria estaba en la mañana y el bachillerato estaba por la tarde. Y cuando un niño se me dormía en el salón de clase, este niño que se iba a trabajar al mercado desde las 3 de la mañana, para poder dejar comida en su casa y para poder llegar al colegio. Lógico, un niño a esa hora estaba dormido, estaba cansado. Ella pensó que yo le iba a quitar el puesto de rectora y empezaron los conflictos. Y mi hijo se me enfermó y renuncié. Yo renuncié por 2 cosas. Una, porque no estaba de acuerdo con lo que se estaba viviendo en la institución. Y 2,
porque la dueña del colegio era una profesora que trabajaba como rectora en una institución pública, y ella buscaba la manera de llevar meriendas y cositas a la institución, que yo le había comentado toda la situación. Y un día subí arriba donde tenía la bodega y había una cantidad de alimentos llenos de gorgos, y estoy de acuerdo con eso, profe, porque es que, sinceramente, compañero, ¿será que tienen que saber qué es el hambre? O que es una mala situación para ponerse en el corazón. Entonces son situaciones que yo lloraba, e incluso a veces llevaba comida de mi casa para la institución y lo compartía. Yo soy profesora de arte artística y yo no soy licenciada, yo soy técnica laboral en artes plásticas y me he especializado con diplomados, todos los cursos habidos y por haber del SENA, lo que es en el aprendizaje, en la enseñanza, en el nivel educativo, y he aprendido mucho. Y un día, discúlpenme que me alargue, pero un día por medio de un dibujo, solo con colores, en una hoja cualquiera, les dije que me hicieran el favor y me representaran su vida desde que ellos tenían conocimiento, de que ellos recordaban su vida, que en un dibujo me reflejaran su vida hasta el momento. Vea, profe, la experiencia más hermosa de mi vida la he vivido yo en un grado octavo, cuando esos niños empezaron por medio de colores, ni siquiera hicieron, yo no los mandé a hacer paisajes, no los mandé a hacer nada, solamente por colores empezaron a reflejar su vida. Algunos empezaron con colores hermosos y terminaron con colores oscuros. Otros empezaron con colores oscuros y terminaron con colores divinos. Entonces, fíjese cómo por medio de una simple pintura ellos reflejan lo que han vivido, sus vivencias, su entorno, todas esas cosas. Entonces, me place compartirles a ustedes esta anécdota que yo he vivido. Ahora mismo estoy desempleada, estoy reforzando niños y tengo un niño con condición especial que está en el grado 9, no sabía escribir, no sabía leer, y actualmente me está leyendo, profesor, compañero, me está leyendo, y es tan satisfactorio, y es un niño con condición especial. Y es una experiencia que les quería compartir a ustedes, que en estos momentos estoy trabajando con ese niño y me siento satisfecha. No tengo trabajo, tengo un negocio, porque también soy diseñadora de bisutería y perlas, diseño artesanal. Y tengo mi negocio, y a través de ese negocio he ido también, dicto talleres de emprendimiento, todo eso. Busco la manera de buscar los niveles más bajos para colaborar con proyectos. Y es una experiencia muy hermosa. Y miren que a través del arte, cómo podemos descubrir y cómo podemos aportar muchas cosas. Gracias por escucharme. Gracias, compañera. Gracias, profe. A propósito de lo que dijo, y yo sé que el profesor Alan está bastante emocionado hoy, yo también les quiero presentar a una profesora que nos acompaña. Ella es de México, y pues con el profe ya terminaremos la próxima clase, la charla. Les voy a presentar a la profesora Argelia. Ella es de México. Nos va a hablar de la importancia de la alimentación escolar, pero para la próxima clase hoy presento, y ella nos va a deleitar con un maravilloso poema que yo sé que va a ser broche de oro de esta clase. Profe, si está allí, me puede decir si escucha. Sí, buenas noches, maestro. ¿Sí lo escucho? No sé si me escuchan. Sí, profe, ¿puede activar Señora. la cámara? No la vemos. Sí. Buenas noches. ¿Sí me logran escuchar? Sí, claro. Sí, profe. Bien. Bueno, el día de hoy vengo a recitarles un bello poema del profesor Abraham Rivera Sandoval, maestrito de pueblo. Abraham Rivera Sandoval fue un maestro que le dedica este poema
bueno, le dedicó, porque él ya falleció, este bello poema a todos los maestros. Y viene este poema queda muy bien en este momento por todo lo que hemos venido escuchando sobre las experiencias de los maestros. Entonces, con mucho cariño, yo les vengo a recitar Maestrito de Pueblo. Que ya te dije que no, y tus caprichos no acepto. No importa que me dejes de hablar, no me importa que te pongas molesto, aunque me cuelgues la cara, aunque me hagas sentimiento, mi permiso no he de darte. Antes te lleno de cueros, tanto dinero gastado, tanto esfuerzo, tanto estudiar, la primaria, la secundaria, la preparatoria, qué cursos aquí, qué cursos allá, tanta hablada de tu parte, tantos sueños construyendo, que ibas para médico, que no, que mejor licenciado, que ibas para político o tal vez para ingeniero. Y ahora que estás como chiflado o loco te estás volviendo, me sales de babocete con la idea de ser maestro. ¿Que no te da vergüenza de rebajarte tan feo? ¿Que no te da pena de bajar a tal empleo? Maestrito, qué gran cosa. Uy, qué dignidad, qué porvenir, qué importancia que abolengo. Mira nomás, maestrito de escuela, un torpe, un bueno para nada. Haragán, irresponsable, vago, majadero. Un flojo que solamente le gusta el dinero. Maestrito, mitotero. A ver, ¿qué les vas a enseñar a los niños? Ni siquiera sabes cantar, mucho menos contar un cuento. Maestrito, sí, así como vistes, solamente vas para cirquero. Qué normal ni que 8 cuartos. Definitivamente no. No quiero que seas maestro. Antes te llevo al campo para que seas jornalero, para que el sol te dé bien fuerte y te pongas fuerte y prieto. Sí, así me dijo mi padre. Y yo, que mucho lo quiero, bajé la frente y salí de casa diciendo, está bien, padre, estoy de acuerdo. Haré lo que usted diga, de verdad se lo prometo. Pero ya no esté enojado, no vaya a ser que le haga daño. Ya no se enoje, haré lo que usted diga, seré licenciado o ingeniero. Entonces salí, vagué por las calles, por las huertas, por el jardín, por la placita, por la iglesia. Pasé por una escuela y miré a muchos niños sin maestros. También miré a los peones descalzos, sudorosos sin aliento, poniendo sobre un papel solamente la huella de su dedo. También vi mujeres sin guaraches, cargando la leña del cerro, y esos niños hurgando entre los basureros. Recogí mi alma a esa gente de mi pueblo, a esa gente sin fortuna, sin rendición, sin consuelo, y los metí aquí adentro, en mi corazón, en mis entrañas, en mi cerebro. Les di parte de mi conciencia y me confundí con ellos. Allí, frente a esos niños enfermos, pensé que eran unos angelitos despreciados del cielo. Miré que no tenían alas,
Los miré casi sin cuerpo, angelitos sin hogar, sin virgen, sin Padre nuestro. Y entonces pensé, si me aferro a ser licenciado, médico, contador o ingeniero, ¿cómo iba a despertar la conciencia de mi pueblo? ¿En qué los voy a ayudar siendo licenciados? Tal vez no podría darles amor, justicia o palabras de consuelo. No podría yo ofrecerles gran cosa para calmar su tormento. Entonces volví a mi hogar. Todo lo tenía resuelto. Llamé a mi padre y le dije, Padre, yo a usted mucho lo respeto. Comprendo sus ansias, sus sacrificios y sus sueños. Pero hoy quiero que me escuche, por favor, solo un momento. Si quiere que yo sea feliz, si quiere de verdad que sirva a mi pueblo, si usted quiere que colabore para mejorar a mi pueblo, si usted quiere que dedique mi vida en lo que más quiero, por favor, papá, se lo suplico, deje que sea feliz con mis niños en la escuela. Deje que mi vocación se torne en mis clases y recreo. Yo quiero ser lección de amor. Quiero que mis palabras sean versos, que sea yo lucero con mis palabras del alfabeto. Deje que sea manantial para saciar la sed de mi pueblo. Déjeme sufrir, déjeme luchar, déjeme vivir con el pueblo para educarlos, para construir un colegio. Deje, Padre, que luche, déme permiso, se lo ruego. Quiero sembrar esperanzas, quiero construir anhelos, quiero formar una escuela a los cuatro vientos, una escuela de libertad, donde haya luz y cantos nuevos. Deme permiso, papá, que sea un maestrito de pueblo. Quiero marcar programas justos, quiero trazar caminos nuevos, quiero que siembre las mies, deje que propicie el vuelo de esa águila que parece no tener alas ni aliento. Usted ya ve, mi hermano es doctor, el mayor es ingeniero. Ellos han formado en su ingratitud un mundo diferente de explotación, de egoísmo, de lujos y de dinero. A ver, ¿dónde están ellos? Si usted ya se ha olvidado, si ya no vienen al pueblo, su mentalidad burguesa ha cambiado. ¿Por qué no han venido a verlo cuando se pone enfermo? Por favor, papá, se lo suplico, déjeme que sea maestro. Mi padre se quedó pensando y después de un gran silencio me abrazó y me dijo, sí, muchacho, te comprendo. Me has abierto los ojos. Anda, ve a luchar, hijo mío, que aquí estaré esperando tu regreso. Sé que traerás muchas cosas logradas con fe y con empeño. Cuando vuelvas, hijo mío, vamos a estar muy contentos. Y tal vez se llenará esta casa con tu amor y los gritos de tus pequeños. Si aquí ya no me encuentras ya, yo sé que tendrán ese consuelo de volver a esta, tu casa, y de volver a tu pueblo. Sé que vendrás a verme, sé que vendrás por este viejo y querrás con toda tu alma enseñarme el alfabeto. Si aquí no me encuentras ya, ve a buscarme al cementerio. Y allí, solitos los dos, encerrados en el silencio, me contarás de tus afanes, de tus sueños logrados y de tus sencillas tareas, de tus éxitos, de tus progresos. No me traigas flores, hijo mío, sé que no las merezco, ni cruz, ni nada, solamente quiero tu recuerdo.
Anda, hijo mío, vete ya. Te espera un pueblo, te espera tu esfuerzo, te espera el hombre ignorante, te esperan los niños macilentos. Yo aquí me quedo esperando con orgullo verdadero. Anda, hijo mío, vete ya, que si de momento muero, voy a gritar con orgullo, voy a gritar a los cuatro vientos. Mi hijo es un maestrito de pueblo. Gracias. Gracias a usted, profe. ¡Bravo! Muy bonito, bravo. Qué hermoso. ¿Qué les pareció? Uf, bárbaro, profe. Profe, Maki, que presión 190. puede activar la cámara, profe, para que los muchachos la conozcan. Que hasta sudé, me dio mucho calor, está muy intensa esta poesía. ¿Sí me escucha? Sí, claro, ¿me escucha? Sí, claro. Profe. Está llena de sentimientos y fue, la verdad, un honor poder compartir con ustedes esta bella poesía llena de verdades, de esperanzas, y más en estos momentos, ¿no? Creo que queda muy bien, ¿no? Como anillo al dedo, reflexionar cada una de sus letras que está plasmado en este bello poema, el mensaje que nos transmite y que lo podemos relacionar con las anécdotas que nos ha tocado vivir como docentes. No sé si alguien quiera compartir alguna experiencia que se haya identificado con este poema. Profe, yo. ¿Qué quieren decir? Yo. Profe, porque, bueno, digámoslo así, yo cuando hice la labor social en el colegio, a mí me tocó con preescolar. Y entonces un día yo decidí, a mí me gusta estar con niños, entonces un día yo llegué y le dije a mi papá, papi, yo quiero ser profesora. Entonces pues me dijo, hágale, yo la apoyo. Y yo, bueno. Y entonces ya terminando en la escuela, pues el bachillerato, muchos me preguntaban, ¿qué vas a estudiar? Entonces yo le dije, yo quiero ser profesora. Entonces, que, profesora, ¿y eso para qué? ¿Para limpiar pañales? ¿Para limpiar narices? Entonces yo le dije, no, normalmente eso, pues, eso hace un niño, pero no vamos a hacer eso. Yo voy a impartir conocimientos y a hacer y a estar con niños, pues porque a mí me gusta. Entonces dice que, Dios mío, eso no le va a durar mucho. Y yo seguí, yo di caso omiso y yo sigo, y yo sigo, y yo sigo, y yo sigo, y yo amo la carrera, yo la amo. Gracias. Algo similar igual me pasó. Quiero contarles parte de mi experiencia. Y cuando estaba en el nivel medio superior, cuando estaba por decidir qué es lo que iba yo a estudiar, yo escogí, tenía 3 opciones para estudiar, ¿no? Entonces estaba la normal, estaba el tecnológico y estaba la universidad. Entonces, yo la verdad no estaba así como que muy convencida de estudiar para ser maestra, ¿no? Para ser profesora. Entonces yo como que lo veía un poquito menos. Sí me gustaba, pero yo me dejaba llevar por los comentarios de mis compañeros, ¿no? Que decían, no, es una, ¿cómo vas a estudiar para ser maestrito, no? Porque hasta la palabra, ¿no? Despectiva de maestrito, no maestro, maestrito, como algo muy despectivo. Entonces, esa parte, la verdad que sí influyó bastante en mí, como en esa etapa, pues, de un poco de inmadurez.
pues me dejé llevar por los comentarios y decidí estudiar la carrera de ingeniería, la licenciatura en ingeniería química, pero durante ese proceso en el cual yo estudié, pude observar que varios de mis maestros que me impartían las asignaturas como por ejemplo de físico-química, termodinámica, sí, eran muy buenos en esa área, eran ingenieros igual, que eran muy buenos, tenían todos los conocimientos, pero realmente no tenían, muchos de ellos no tenían una parte humana, ¿no? No tenían la preparación para dar clases, no tenían los elementos básicos que debe de tener todo docente, ¿no? Ellos como ingenieros químicos, simplemente por tener la carrera, les dieron el puesto para dar clases en el tecnológico, en el Tecnológico Nacional de México, porque yo soy de México, entonces muchos de ellos solamente tienen la licenciatura, incluso tienen maestrías, pero maestrías enfocadas en el área de ingeniería, y pues no saben, no tienen los métodos adecuados de enseñanza, entonces ellos quieren que uno aprenda pues de una manera muy, muy tosca, ¿no? Así, en una ocasión me tocó que yo tuve un problema por situación, mi mamá tuvo un accidente, entonces no pude llegar a un examen, el maestro llegó al día siguiente y le digo al maestro, es que yo tuve problemas, y le cuento la situación y simplemente me dijo, ese no es mi problema, así que ya pasó la oportunidad y pues ni modos, ¿no? Estás reprobada. Y así varias situaciones que me tocó vivir y que también vi cómo trataban a mis compañeros, como que eran muy duros los maestros. Entonces yo dije, ¿cómo es posible que este tipo de personas estén tratando a humanos, ¿no? Porque somos humanos y que omiten esa parte, ¿no? Entonces, cuando yo termino la carrera, la verdad, yo seguía con esa espinita de que me agradaba el ámbito educativo, entonces yo siempre tuve en mente, ¿no? De que terminando la carrera me gustaría dar clases en el área de ingenierías, pero tener las bases, ¿no? Entonces, por eso decidí estudiar una maestría con respecto a lo que es la educación, para tener los métodos de cómo poder transmitirlos, bueno, no transmitir, porque esa palabra ya está obsoleta, de cómo poder apoyar, cómo ser un guía y en esa fase, pues apoyar a los alumnos, porque como sabemos, todos aprendemos de diferentes formas, ¿no? Ahí entra lo que son los estilos de aprendizajes, lo que son las inteligencias múltiples, identificar los canales de aprendizaje de nuestros estudiantes, que es muy importante, ¿no? Que hay quienes son kinestésicos, quienes son visuales, quienes son auditivos, entonces esa parte es muy importante, ¿no? Que como docentes tenemos que saber para poder tratar con un grupo de estudiantes. No sé si alguien más quiera aportar, no sé a qué horas, disculpe maestro Luis, no sé si tienen un horario para terminar o puedo Sí, continuar. profe, no se preocupe. Ya hasta las 9, pero si alguien quiere decirle a la profe algo, de igual manera vamos a estar la próxima clase con ella, pero si quieren agradecerle por su recital excelente, y pues así concluimos la clase. Y agradecerles tanto al profesor Alan como a la profesora Argelia por la participación el día de hoy. ¿Alguien quiere decirle algo a la profe ya para finalizar? Buenas noches, profesora. Sí, buenas noches. Primero que todo, darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da para enriquecernos nuestros conocimientos en el ámbito del aprendizaje y de la enseñanza. Cuando amamos esta profesión,
se nos presentan ese tipo de problemas y ese tipo de diferencias que usted acaba de decir ahora mismo en las anécdotas que le pasó a usted, y lo vivimos a diario y lo vemos, y a veces nos llenamos como de impotencia de no poder hacer nada, porque lógico, cada profesor, cada docente, hay que respetarle su espacio en cada área. Y la verdad que esto que usted nos ha dicho a nosotros en esta noche, verdaderamente que o sea, a mí me llegó mucho al alma, me llegó mucho al corazón, me identifiqué mucho con todas las anécdotas, con esa poesía tan hermosa, y de verdad, muchísimas gracias a usted y a todo el equipo de este diplomado que me parece excelente. Dios los bendiga, profesor Alan, muchísimas gracias también. Dios me los bendiga. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, si no es más, muchachos, espero disculpen los 10 minutos que nos excedimos. Igual, la próxima clase ingresamos nuevamente por esta plataforma. Ya pues hoy supimos cómo ingresar, aunque hubo un poco de problemita. De igual nos vamos a adaptar y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias. El viernes. Gracias, maestro. Descanse. Gracias, profe. Feliz noche. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas Nos noches a vemos, todos, que chicos. pasen muy Buenas bien. noches. Gracias, profe Alan. Descansen bien. Nos